Muy bien, amados, en lo que los niños van saliendo del salón y los jóvenes también, permíteme recordarte en qué pasaje estamos trabajando nuestros temas. Nuestro pasaje es Lucas, capítulo 16, los versículos del 19 en adelante. Lucas 16, versículos del 19 en adelante. La palabra de Dios, que es expuesta cada domingo en los púlpitos de iglesias bíblicas, iglesias que tienen la Escritura como su centro, es expuesta con el objetivo de que nuestras mentes sean transformadas. Es decir, nuestros pensamientos deben ser formados por la Escritura. Porque como alguien ha dicho, y es muy cierto, hay una especie de ley para poder tener una vida cambiada o una vida de cualquier modo. Y es que el proverbista lo dice claramente: el hombre, según es su pensamiento, así actúa. Es decir, lo que se adueña de la mente, lo que gobierna la mente, finalmente se traduce en acciones diarias. Si una persona cree que la vida saludable es importante, obviamente él va a tomar decisiones en ese sentido. Va a beber mucha agua, va a hacer sus dietas, etcétera, etcétera. Si alguien piensa que la vida saludable es una pérdida de tiempo y tiene otra teoría, él va a hacer todo lo contrario. Pero sea cual sea su pensamiento, obviamente, él va a ir en la dirección que gobierna su mente. Hay una artista famosa que ustedes a lo mejor conocen. Ella se llama Stephanie Joan Angelina Germanotta. Obviamente eso no le dice nada a ustedes, pero si le digo que se llama Lady Gaga, algunos de ustedes van a decir: oh, es cierto. Lady Gaga tiene en una de sus famosas canciones una línea muy interesante que dice: tengo un ángel en mi hombro, pero un diablo en mi cabeza. I have an angel in my shoulder, pero a devil in my head. Y es interesante porque lo que realmente esta línea dice es que ciertas cosas buenas en su vida están en la superficie, pero que las cosas que gobiernan su vida realmente están en su cabeza, y lamentablemente lo que está en su cabeza no es bueno. Porque tener un ángel en el hombro y un diablo en la cabeza, eso va a implicar que muchas decisiones que se toman en la vida van a ser contrarias al bien propio y al bien común, al bien de su alma. De ahí que nuestro énfasis en enseñar la Escritura cada vez con la mayor claridad posible. Eso no garantiza que todo el mundo lo va a entender con la misma claridad, pero por lo menos nuestra obligación es exponer con claridad la Escritura. Y en algunos temas, como en algunos pasajes, como el que nosotros tenemos hoy ante nuestras manos, ante nuestros ojos, algunos de estos pasajes son bien informativos. La semana pasada, ustedes recuerdan que hice referencia en algunos aspectos hice una declaración que realmente por falta de tiempo no le hice justicia, pero quiero tomar unos pequeños minutos para volver y remachar un poquito la información que di la semana pasada. Así que si leemos el texto junto será maravilloso. En Lucas 16, desde el 19 hasta el 31. Voy a leer en la Reina Valera, que es una versión muy conocida. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, escucha como el texto dice, atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Las cosas que la semana pasada fueron anunciadas y dichas descansaban sobre un enunciado, y lo voy a repetir nuevamente con un poco más de detenimiento. Es este: la Biblia nos enseña que el destino eterno de un hombre se sella el día que muere, y el mismo no puede ser afectado o cambiado una vez murió. ¿Qué dice y qué decía yo respecto a cuál es la posición que más comúnmente nosotros hemos escuchado, debido a nuestro trasfondo religioso y al hecho de que muchos de nosotros por años hemos vivido bajo la influencia de lo que es conocida como la fe católica? Al leer atentamente la Biblia, uno puede, esto es lo que dice el catolicismo romano, según nuestra fe católica, al leer atentamente la Biblia, sí se pueden ofrecer oraciones, sacrificios y misas por los muertos, para que sus almas sean purificadas de sus pecados y puedan entrar cuanto antes a la gloria, a gozar de la presencia divina. Y para poder decirlo con propiedad, esta es la cita. El Concilio Vaticano II, en su página 63, dice: La verdad ha sido divinamente revelada, que los pecados son seguidos por castigos. La santidad y justicia de Dios le son impuestas a estos. Los pecados deben ser expiados. Esto debe ser hecho en esta tierra a través de las penas, las miserias y los juicios de esta vida. Y encima de todo esto, a través de la muerte. De otra manera, la expiación debe ser hecha en la siguiente vida, a través del fuego y tormento o purificación de los castigos. Bueno, obviamente la frase está muy bien compuesta, pero su contenido como tal, teológico, es absolutamente nulo. Cuando comparas estas cosas que son dichas por el Concilio Vaticano II con la Biblia, hermano querido, mis amigos, no puede sustentarse sobre sus propios pies. ¿Por qué? Y hay 4 razones específicas, de las cuales di una de ellas. Primero, esto no se encuentra en la Escritura. Tan sencillo como eso.
Esta es una posición extra bíblica. No hay en la Escritura nada, desde Génesis hasta Apocalipsis, que prueba esta declaración en absoluto. En segundo lugar, es un gran problema porque esta doctrina es una clara negación de la justicia de Cristo. Porque lo que están aduciendo es que la justicia de Cristo no fue suficiente para limpiarnos de todo pecado. Amados, no. El sacrificio de Cristo tiene el poder para limpiar a la persona en cuestión de absolutamente todos sus pecados. Todos. También, en tercer lugar, niega enfáticamente que la justificación es por fe solamente. Recuerda a Lutero estudiando la Escritura, descubriendo en la Escritura el texto, aquel hombre, aquel monje que agobiaba su alma cuando él, enclaustrado, pasando hambre, haciendo sacrificios para ganarse el favor de Dios, y va a la Escritura y en Romanos descubre que el justo, que el hombre es justificado solo por la fe. Y cuando nosotros pensamos en esta posición, esto niega enfáticamente que la justificación es por fe solamente. En cuarto lugar, esto implica que hay algo más que debemos hacer para poder ser limpios del pecado. Y eso no es cierto. Ahora, quería añadir esa información y quería aprovechar la oportunidad para que examináramos con cuidado la información que el pasaje nos da sobre este específico lugar que es descrito en la Escritura. El pasaje nos habla de dos lugares que son antagónicos, que están opuestos, que son contrastantes. Uno es descrito como el seno de Abraham o el lugar donde está Abraham, que obviamente hace referencia al cielo. Y el otro es descrito como el Hades, el infierno o el lugar de castigo. En esta historia hay ciertos datos que van de alguna manera a destruir mitos que se han creado sobre este lugar y que nada tienen que ver con la verdad. Por ejemplo, uno de ellos es claramente lo que algunos llaman el sueño del alma. Es decir, algunas sectas, algunos grupos religiosos enseñan que una persona al morir entra en un estado de inconsciencia, como si estuviera durmiendo. Pero lo que el texto dice no es eso, no es así. El texto claramente nos dice que murió Lázaro, murió el mendigo, ¿y qué pasó? Fue llevado automáticamente, hizo facto a la presencia de Dios. Dice también que murió el rico, fue sepultado y abrió sus ojos en tormentos. No es cierto, y la santa doctrina de la Biblia no enseña que sea así. Lo que la Escritura sí enseña es que cuando te ausentas del cuerpo, deberás estar presente en uno de estos dos lugares. Mira cómo Pablo lo ve. Es bien interesante en 2 de Corintios, el capítulo 5, dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. De hecho, como dice el americano, by the way, déjame decirte algo. Yo no estoy en contra de las cirugías estéticas. No. Yo no estoy en contra de las cirugías. Pero hay personas que desarrollan una obsesión por mantener sus cuerpos de una manera a pesar del paso de los años. ¿Ok? Yo quiero que ustedes recuerden lo que Cristo dijo en cuanto a poner un remiendo nuevo en un paño viejo. No sé si ustedes recuerdan eso. O sea, es decir que cuando tú pones un remiendo nuevo en un paño viejo, dice, el paño nuevo se estira
y rompe el viejo. En otras palabras, si usted quiere hacerse sus arreglos, créame, nosotros no nos vamos a meter en eso, nosotros tampoco lo vamos a pagar, o sea, es un problema suyo. Pero le advierto, no hay forma de detener el paso de los años, ¿ok? Y envejecer con dignidad es una gran bendición. Es una gran bendición. Ahora bien, Pablo está hablando aquí de nuestras vidas como si fueran casas de campaña, tabernáculos. Que usualmente los tabernáculos uno los quita y lo pone en diferentes lugares, y obviamente ese quitar y poner en diferentes sitios va estropeando la vida útil del tabernáculo al punto que un día va a desaparecer. Y él dice, eso somos nosotros ahora. Somos como esa tienda movible. Pero un día, escucha esto, un día nosotros inauguraremos no un tabernáculo, un palacio, dice Dios, al comparar el cuerpo resucitado con lo que hoy nosotros tenemos. Ahora le digo, si usted quiere gastar todo su dinero, hágalo. Pero al final, la verdad es que por la eternidad los santos van a disfrutar no de una tienda movible, sino de un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice Pablo, y por esto gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. ¿Oíste eso? Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora no se notate la idea. La idea es esta. Te ausentas del cuerpo como creyente, automáticamente, inmediatamente presente en gloria. Te ausentas del cuerpo como hombre común, no regenerado, inmediatamente presente en tormentos. Así que, obviamente que esta teoría del sueño del alma suena bonita, no es verdad. En Lucas 23, Cristo hablando con los discípulos, dijo estas palabras luego de un gran milagro. Y en realidad Lucas 23, esta es la conversión más espectacular que hayamos visto en la historia del Evangelio. Narrando el encuentro de Cristo entre aquellos dos ladrones. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado en verso 9 le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora mira el verso 40, el 39 y luego el 40. Mira el 40 y dime qué pasó en el 40. Estos dos ladrones injuriaban a Cristo, pero en el versículo 40 ocurre el gran milagro, la conversión, donde la mente y el corazón de uno de estos ladrones es diametralmente cambiado. Dice, respondiendo el otro, les reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Es decir, que estos dos que estaban injuriando a Cristo, ahora uno de ellos inmediatamente ocurre el milagro de la conversión. Habla del temor a Dios. ¡Qué increíble! Ahora escucha esto. Él dice su convicción de pecado. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, la inocencia de Cristo, mas ningún mal hizo. Y ahora se dirige a Cristo como su Salvador. Oye esto, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no lo puso a dormir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda gran verdad en el pasaje, que es muy informativa, es que el infierno y el cielo no están en la tierra. Lo voy a repetir. El infierno y el cielo no están en la tierra. Estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado comentarios de personas que, atravesando por una situación extrema de gran dificultad y dolor, exclaman: esto es el infierno. Bueno, déjame decirte que no importa cuán difícil sea la vida en este mundo, déjame asegurarte que ninguna situación presente, por extremadamente dolorosa y mala, aunque la multipliques a la millonésima potencia, jamás podrá compararse con el infierno. ¿Sabes por qué? Porque dentro de otras muchas cosas buenas, Dios imparte su gracia común sobre ti, sobre cada ser humano que vive en esta tierra. Si la gracia de Dios no estuviera en este mundo, ¿tú crees que sería posible vivir acá? Es decir, cuando la Biblia dice el sol sale para todos, no solo para los buenos, también sale para los que no son buenos o los injustos. La lluvia cae sobre todos, es decir, la gracia común todavía visita y bendice a muchas personas en este mundo, aún a los que no le conocen. Pero cuando la gente dice, esta casa es un infierno, eso no es literal. Yo sé que hay muchas casas que lo que sale por las ventanas es fuego. Pero eso no es el infierno. ¿Ok? El cielo y el infierno son lugares a los que serás llevado, no solo un estado, no es un estado emocional, no es solo un estado de condenación o de gloria, es un lugar específico, porque el rico murió, fue sepultado y fue llevado literalmente a un lugar. Y Lázaro murió, fue tomado por los ángeles y fue llevado literalmente a ese lugar que se llama el cielo. Así que, amado mío, recuerda, el infierno y el cielo no están en la tierra. Pero además, el infierno es un lugar de oración y clamor que pone punto final al ateísmo y al agnosticismo. Mira lo que el texto dice, verso 23 de Lucas 16. En el Hades, hablando de el rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Te pregunto, ¿es esa una oración o no es una oración? Es decir, aquí está este hombre, no dice la escritura, escucha, el relato que nos muestra la escritura era un hombre que gastaba su vida en fiestas, no en el culto, no en sus devociones, en fiestas. Lo gastaba todo, banquetes con esplendidez, gozadera total, ¿entiende eso? Eso es lo que ese hombre hacía. Ahora, este hombre está en el infierno y nos dice el texto que lo primero que hizo fue que alzó sus ojos. Luego se dirigió a Abraham llamándole Abraham Padre, Padre Abraham. Tercero, pidió misericordia, ser liberado de su dolor y de su agonía. Eso es un clamor o una oración. La Biblia nos muestra claramente que el infierno es un lugar donde siempre se ora. Asombroso, asombroso. Es un lugar donde la gente está clamando cada día de su vida por la eternidad.
Recuerdo que Cristo dijo en Mateo 8, 11 y 12, hablando de este lugar: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es exactamente lo que le pasa a este hombre. Mira, la oración tiene dos partes. Mira qué interesante. La primera parte de la oración pide ser aliviado de sus tormentos. ¿Cuál fue la respuesta del padre? ¿Cuál fue la respuesta? Él no pidió mucho. Hey, manda a Abraham que moje su dedo. Manda a Lázaro que moje su dedo en una puntita de agua, para que se lo coloque allí y él pueda calmar su dolor. Él no pidió un botellón de 50 galones, ni una botellita de agua de Alzani. Una punta del dedo. Pero la pregunta, hermanos míos, es: ¿cuál fue la respuesta de Abraham? En pocas palabras, para decirlo con un monosílabo, le dijeron no. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda, lo cual es interesante porque la gente tendrá memoria del pasado allí también, que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero la tortilla se viró, él ahora es consolado aquí y tú estás en agonía. Así que no. Segunda parte de la oración. Esta oración tiene un carácter más evangelístico y misionero. Y uno dice: wow, aquí está este hombre preocupado por su familia, para que conozcan la verdad. ¿Por qué no se preocupó antes? Y déjame preguntarte, ¿tú estás preocupado por tu familia, por el lugar a donde ellos van a pasar la eternidad? ¿O tú solo lo invitas para las fiestas navideñas, para comerse el puerquito y comerse, abrir los regalos, y no le hablas el evangelio? Y entonces el día que se mueren dices: ay, qué pena, no pude hablarle de la verdad. Es demasiado tarde. La segunda parte de la oración es de carácter evangelístico y misionero. Dice: envía a Lázaro para que los advierta. Entonces él le dijo: te ruego, pues, Padre, si ya no me vas a dar el agua, está bien, no me des nada, pero te ruego que lo envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta del padre? La respuesta fue no. La respuesta fue denegada. ¿Sabe? Alguien una vez me hizo un comentario diciéndome: mira, Rafael, yo puedo ir a la iglesia, me encanta. Yo puedo escuchar la predicación, me fascina. Yo puedo cantar con el grupo y eso me llena de entusiasmo. Pero lo que yo no soporto es un culto de oración. Qué cosa más aburrida. No aguanto eso. Yo no puedo estar ahí 5 minutos sentado ahí y yo me estoy volviendo loco. Y yo le digo: ¿tú sabías que al lugar que tú vas, si no te conviertes, vas a estar en un culto de oración eterno? Con una sola diferencia: en aquel lugar las oraciones no son contestadas. ¿Sabe cuál es la realidad para los hijos de Adán no arrepentidos? Que la respuesta a sus oraciones siempre será no. Mira el contraste que la Escritura presenta cuando hace referencia a los hijos de Dios y a sus oraciones. Segunda de Corintios 1:20 dice el apóstol Pablo: porque todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él,
sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Mientras que la respuesta es negativa para aquellos, para nosotros, la respuesta es positiva. Y tú me dirás a mí, sí, pero espérate, pastor, Dios no siempre responde que sí a nuestras oraciones. Por supuesto que no, pero te pregunto, ¿no son todas sus respuestas una bendición para tu alma, sean sí o no? Y en ese sentido, ¿no son todas las respuestas de Dios positivas o de bien para ti, aún las cosas que no te dio? Qué gran diferencia. En cuarto lugar, otra cosa interesante que está en el pasaje es que el paso de los que partieron hacia los que todavía están en vida en la tierra está absolutamente cerrado. Lo voy a explicar, pero oye el texto. Cuando Abraham está respondiendo a la petición del rico con respecto a que envíe a Lázaro a mojar su dedo para aliviar su dolor, dijo estas palabras, verso 26. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, ¿cómo dice el texto? No pueden, y tampoco, escucha, nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Usted llegó allí, ¿sabe qué? Usted se queda allí. Yo sé los chistes y los programas de televisión que ven al que está en el cielo aburrido. Ven acá, pues esto no es nube y cosas, ¿y qué es esto? Y siempre con un arpa en la mano. Y miran por un telescopio y ven allá abajo aquellas danzas y aquellas fiestas continuas. Y él dice, no, espérate, yo me equivoqué de sitio. Y se va para allá abajo, ¿verdad? Y cuando llega allá abajo no encuentra nada de eso, sino al contrario, mucho fuego, mucho humo, mucha cosa. Y él se queja, diciendo, ay, pero ¿qué pasó? Yo vi otra cosa allá arriba. Y dice, no, ese era el departamento de promoción, pero ya lo cerramos. El departamento de promoción trabaja bien. El problema es cuando llegas allá es otra realidad. Pero para ser francos, hermanos queridos, yo creo que nunca antes habíamos visto una locura con respecto a querer involucrarse la gente en comunicarse con cosas del más allá. Hay ciertos programas de televisión que dedican gran parte de su tiempo solo a mostrar cómo las personas pueden comunicarse con los que ya se fueron. O hablar de cómo hay ciertas fantasmas o manifestaciones espectrales. Hermanos, ¿saben qué es la verdad? Escucha esto. Los que mueren no se pueden quedar atrabancados entre la tierra y la eternidad. Eso es cierto. Todas las actividades paranormales, fantasmas, apariciones o manifestaciones tienen un solo nombre: actividad patrocinada por los demonios. De hecho, la Biblia nos presenta que a veces el diablo tiene poder para curar y para hacer grandes señales, para impresionar a la gente. No todos los milagros vienen de Dios. Recuerda lo que dice Juan. Debes examinar ¿qué? Los espíritus para saber si vienen de Dios. Muchas personas piensan, fulano de tal está sanando gente. Ah, no, ese es Dios que está con él. ¡Ey! No vayas tan rápido. No vayas tan rápido.
muchas de estas cosas paranormales que hoy se promocionan, esto de que hay un fantasma en el lugar, o hay apariciones, o hay manifestaciones, y ellos dicen, no, lo que pasa es que aquí vivió una persona hace muchos años, murió, y ella se quedó atrabancada entre el cielo y la tierra. No, hermanos, el que se muere se va, no hay quien lo pare. Pero los demonios sí hacen un excelente trabajo para engañar a las personas. Y una de sus especialidades es hacerse pasar por personas que ya murieron. ¿Qué dice la Biblia de Satanás, de su líder? Él es ¿qué? Él es padre de mentira. ¿Recuerda eso? Y sus discípulos, sus seguidores, igual que él, cuando ellos hablan, mienten, porque son mentirosos y son igual que su padre, hijos de mentira. La Biblia está llena de ejemplos de que sí, hay manifestaciones reales que son de carácter demoníaco. La Biblia está llena de ejemplos donde Cristo echó fuera demonios, algunos de ellos muy aplicados porque iban a la sinagoga a oír la predicación de la Escritura. Muchos de ellos, dice la Escritura, no uno, varios tienen el poder de poseer a las personas. Eso es real. Y cuidado, no juegue con estas cosas. No meta su mano en estas cosas. Permíteme advertirte. Cosas como cartas del tarot. Esos son 4 papelitos ahí que uno lo tira. No son los papelitos, Es lo que está detrás de los papelitos. Gente que lee la mano. Bueno, ya se lee muchas cosas. Yo oí, que los engañadores están por todas partes. Leen la mano, leen los pies y algunos hasta leen la cola. Dígame usted. Los horóscopos. Mira, ¿tú sabes qué? Yo no creo en eso, pero yo me entretengo. Así que antes de yo salir de mi casa, todos los días, yo chequeo a ver qué es lo que el horóscopo me dice. Y si no lo encuentro ahí, tú sabes, yo cojo mi telefonito y me gasto un par de pesitos ahí, llamo a Walter. ¿Quién es Walter? Juegos como la Ouija. Hermanos, estos intentos modernos de practicar ciertas formas de espiritismos abren puertas que son extremadamente peligrosas. La gente no se da cuenta que pueden establecer conexiones con lo demoníaco, aun cuando empiecen por diversión. Y los cristianos no deben tener nada que ver con estas prácticas ocultas. Ahora le voy a poner la tapa al pomo, como dicen los españoles. Uno de los grandes movimientos de este siglo es lo que tiene que ver con apariciones de luces en el cielo y efectivamente con visiones de ciertos artefactos de color lumínico, algunos de origen no identificado, que algunos llaman ovnis o UFO, espectros, hombrecitos grises, aducciones y levitaciones, igualmente son propios del príncipe de la potestad del aire. Hay solamente 2 tipos de ángeles. Están los santos ángeles de Dios, que Dios los usa para bendecir, cuidar y ministrar a los santos. Y están los demonios que tienen una guerra abierta desde Génesis el capítulo 3 con los que llevan el linaje del Hijo de Dios.
Y cuando usted me dice a mí que hay luces en el cielo, en la potestad del aire, y que hay cositas que brillan, yo me acuerdo que aquel ángel famoso se llamaba Luz de la Mañana, Lucifer. Y que él hará todo lo que está a su alcance para trastornar el camino de los santos. Si usted se pone de noche a mirar para el cielo a ver si tuve un ovni, déjeme decirle, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Pero eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Así que hay mucha información en el pasaje que es interesante. Pero yo creo que por hoy, debido a que el tiempo siempre es un factor que va en nuestra contra, vamos a abrir un paréntesis para continuar el próximo domingo. Amado, que el Señor te bendiga y te ayude. Espero que tu claridad mental sobre estas cosas haya sido mejorada y que el Señor pues derrame su gracia en nuestras almas para ver en este tema que es un tema realmente serio. Vamos a orar juntos. Vamos a ponernos de pie, si son tan gentiles. Esta es una muy buena oportunidad para ponernos a cuenta con Dios. Si usted de alguna manera, por alguna razón, no vio este asunto con la seriedad que amerita y usted quiere decir, Señor, perdóname por ser tan liviano en estos asuntos. Si usted trae hábitos viejos que lo tienen atado todavía a ciertas prácticas, días del zodíaco, etcétera, es una buena oportunidad para decirle al Señor, Señor, tú eres quien gobierna mi vida, no la suerte. Oremos. Señor, estamos en tu presencia esta mañana dándote las gracias por tu palabra. Oh Padre, qué lugar terrible es el infierno. Y cómo nosotros, tus hijos, hemos sido librados del problema más grande que jamás en nuestras propias fuerzas lo hubiéramos podido hacer. Como tu palabra dice, no hemos sido rescatados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de aquel cordero que no tenía mancha ni contaminación. Y nos has librado de gran muerte, Señor, y de gran condenación sin merecerlo. Pura gracia de Dios. Pero, Señor, hay tantos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, que penden de un hilo cada día. Y nosotros tenemos esta riqueza del Evangelio en nuestras manos. Oh, perdónanos por mantenernos en silencio. Perdónanos porque no queremos ofender el orgullo humano y preferimos sacrificar la exposición de tu palabra con amor, con firmeza. Pero, Padre, hemos sido tan negligentes. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Y esta semana, Señor, queremos presentarla delante de ti con todos sus trastornos y todas las pruebas que vendrán. Ayúdanos a recordar que esta leve tribulación momentánea no puede compararse con la gloria que se manifestará por la eternidad. Bendice nuestros diezmos y ofrendas. Y visítanos en esta semana con tu palabra. Y guíanos, te lo rogamos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.